En las tierras de Oriente Medio, donde el sol abrasa las arenas del desierto y las espadas chocan en nombre de la fe, se libró una batalla que desafió todas las expectativas. Esta es la historia de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, y su improbable victoria sobre el legendario Saladino, sultán de Egipto y Siria. Corría el año 1174 cuando un joven de apenas 13 años ascendió al trono del reino de Jerusalén. Balduino IV, hijo de Amalarico, y no era un príncipe común. Desde su infancia, una sombra oscura se cernía sobre él, la lepra, una enfermedad que lo marcaría de por vida y le valdría el sobrenombre de el rey leproso. A pesar de su condición, Balduino demostró desde temprano una determinación y un coraje que sorprendieron a todos en la corte. Educado por el arzobispo Guillermo de Tiro, el joven rey desarrolló una aguda inteligencia y una profunda comprensión de la política y la estrategia militar. Mientras Balduino luchaba contra su propia enfermedad, una tormenta se gestaba en las fronteras del reino. Saladino, el carismático y brillante líder musulmán, había unificado Egipto y Siria bajo su mando. Su objetivo era claro: expulsar a los cruzados de Tierra Santa y reclamar Jerusalén para el Islam. Saladino era conocido por su astucia militar y su habilidad diplomática. Había construido un ejército formidable, y muchos creían que era solo cuestión de tiempo antes de que los estados cruzados cayeran ante su poder. En 1177, 3 años después de la coronación de Balduino, Saladino decidió que era el momento de asestar un golpe decisivo. Con un ejército de 26,000 hombres, el sultán se adentró en territorio cruzado, confiado en que su superioridad numérica y la debilidad percibida del joven rey leproso le garantizarían una victoria rápida. Balduino, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder sin luchar. A pesar de contar con apenas 16 años y un cuerpo debilitado por la enfermedad, el rey reunió a sus fuerzas. Su ejército era pequeño en comparación, con solo 500 caballeros y unos pocos miles de soldados de infantería. La noche antes del enfrentamiento, en el campamento cruzado reinaba un ambiente de tensión y duda. Muchos de los nobles y soldados recordaban las derrotas pasadas ante los ejércitos musulmanes y temían que esta batalla no fuera diferente. Balduino, consciente de la importancia del momento, decidió inspirar a sus tropas. A pesar del dolor que le causaba cada movimiento, el rey se arrodilló ante la reliquia de la Vera Cruz, símbolo sagrado para los cruzados. Con lágrimas en los ojos, elevó una oración fervorosa, pidiendo fuerza y guía divina. Luego, con una voz que desafiaba su frágil apariencia, Balduino se dirigió a sus hombres. Hermanos en armas, hoy nos enfrentamos a un enemigo que nos supera en número, pero no en espíritu. Cada uno de ustedes vale por 10 de ellos. Nuestro Señor nos ha puesto a prueba muchas veces, y hoy nos pone ante la más grande de todas. Pero no teman, pues Dios está con nosotros, y con su fuerza, triunfaremos. Mañana, cuando el sol se alce, no verá a un ejército débil y temeroso, sino a los valientes defensores de la cruz, dispuestos a dar su vida por Jerusalén y por la gloria de Dios. Las palabras del rey encendieron una llama de coraje en el corazón de cada soldado. Esa noche, mientras Saladino dormía confiado en su victoria, el ejército cruzado se preparaba para una batalla que cambiaría el curso de la historia. El 25 de noviembre de 1177, el sol se alzó sobre las llanuras de Mongisar, iluminando 2 ejércitos dispuestos para la batalla. De un lado, las vastas filas de Saladino, con sus estandartes ondeando al viento del desierto. Del otro, la pequeña pero determinada fuerza de Balduino IV, con la cruz roja de Jerusalén brillando en sus escudos. Saladino, seguro de su victoria, había dividido sus fuerzas. Una parte de su ejército se había adelantado para saquear las ciudades cercanas, mientras él permanecía con el grueso de sus tropas, esperando enfrentar a los cruzados en el momento y lugar de su elección. Pero Balduino tenía otros planes. En un movimiento que sorprendería incluso a los más experimentados estrategas, el joven rey decidió atacar primero, aprovechando la dispersión de las fuerzas de Saladino. Con un grito de guerra que resonó en la llanura, la caballería cruzada cargó contra las líneas musulmanas. Balduino, incapaz de liderar físicamente el ataque debido a su enfermedad, había confiado el mando de la vanguardia a sus más valientes caballeros. El impacto fue devastador. Los jinetes cruzados, con sus pesadas armaduras y lanzas, se abrieron paso a través de las filas enemigas como un martillo de hierro. La sorpresa fue total.
Saladino, acostumbrado a dictar el ritmo de la batalla, se encontró de repente a la defensiva. Antes de que los musulmanes pudieran reorganizarse, la infantería cruzada entró en acción. Ballesteros y lanceros avanzaron en formación cerrada, aprovechando el caos creado por la carga de caballería. En medio de la confusión y el fragor de la batalla, Balduino IV demostró por qué era digno de ser rey, a pesar de su enfermedad. Desde su posición en la retaguardia, el joven monarca dirigía las maniobras con una claridad de pensamiento y una determinación que inspiraban a sus hombres. Saladino, reconociendo el peligro, intentó reagrupar a sus fuerzas. Pero cada vez que lograba formar una línea de defensa, los cruzados la rompían con renovado vigor. La batalla se convirtió en una serie de enfrentamientos feroces, con la ventaja cambiando de bando constantemente. A medida que avanzaba el día, el cansancio comenzó a hacer mella en ambos ejércitos. Pero los cruzados, impulsados por la fe y la desesperación, encontraron fuerzas donde no las había. Cada hombre luchaba como si de él dependiera el destino de Jerusalén. Cuando parecía que la batalla podría terminar en un sangriento empate, ocurrió lo inesperado. Un grupo de caballeros templarios, liderados por el intrépido Odón de Saint-Amán, logró abrirse paso hasta el corazón del ejército de Saladino. En un momento de caos, el estandarte personal del sultán cayó. Este evento, aparentemente insignificante en el fragor de la batalla, tuvo un efecto devastador en la moral de las tropas musulmanas. El rumor de que Saladino había caído se extendió como un reguero de pólvora. Aprovechando la confusión, Balduino ordenó un ataque total. Los cruzados, sintiendo que la victoria estaba al alcance de la mano, redoblaron sus esfuerzos. La línea musulmana, ya debilitada, comenzó a desmoronarse. Saladino, el gran conquistador, el unificador del Islam, se encontró de repente en una situación desesperada. Su ejército, que había entrado en batalla con tanta confianza, estaba ahora en plena retirada. En un último intento por salvar la situación, el sultán trató de reagrupar a sus guardias personales para un contraataque. Pero era demasiado tarde. La marea de la batalla había cambiado irrevocablemente. Con el corazón lleno de amargura y asombro, Saladino se vio obligado a abandonar el campo de batalla. Montado en un camello veloz, el sultán huyó hacia la seguridad del desierto, dejando atrás los restos de su otrora poderoso ejército. Balduino IV, el rey leproso, había logrado lo imposible. Con un ejército muy inferior en número, había derrotado al gran Saladino y salvado el reino de Jerusalén. La noticia de esta victoria milagrosa se extendería rápidamente por todo el mundo cristiano, convirtiéndose en leyenda.